Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a ser explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de noticias, rumores y especulaciones, Can-Yaman, la bomba que sacudió el medio. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar los secretos, los detalles más jugosos, y todo lo que se ha dicho y hecho sobre este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Preparaos porque vamos a sumergirnos en la vida de Can-Yaman, desde sus inicios, su meteórico ascenso, hasta los escándalos, las polémicas y todo lo que lo ha convertido en la estrella que es hoy. Y sí, por supuesto, vamos a hablar de aquellos detalles explosivos que han hecho temblar el mundo del entretenimiento. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al día con las últimas noticias, chismes y análisis de tus celebridades favoritas. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos al grano. Can-Yaman, un nombre que resuena en todo el mundo, un hombre que ha logrado, con su talento y su innegable atractivo, cautivar a millones de personas. Nació en Estambul, Turquía, y desde muy joven demostró su pasión por la actuación. Comenzó su carrera estudiando Derecho, pero el destino tenía otros planes para él. Pronto, la actuación llamó a su puerta y, gracias a su perseverancia y dedicación, comenzó a abrirse camino en la industria. Sus primeros papeles fueron en series turcas, donde poco a poco fue ganando reconocimiento. Pero, ¿qué fue lo que lo catapultó a la fama mundial? Exacto, la serie Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Madre mía, qué éxito. Esta serie no solo le dio fama en Turquía, sino que lo convirtió en un fenómeno internacional. Las fans de todo el mundo se enamoraron de su personaje, Kandibit, un fotógrafo guapo, carismático y con un estilo de vida aventurero. La química con su CEO protagonista, Demet Özdemir, traspasó la pantalla, generando un fervor en la audiencia que alimentaba las especulaciones sobre una posible relación fuera del set, algo que sin duda contribuyó al éxito masivo de la serie. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué secretos esconde este hombre que parece tenerlo todo? Pues bien, prepárense porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Como suele suceder con las celebridades, la fama viene con un precio, y para Can-Yaman, ese precio han sido los rumores, las polémicas y, por supuesto, los detalles explosivos que tanto nos gustan. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los medios y del público es su vida sentimental. Can-Yaman ha tenido relaciones que han generado mucha expectación, y no todas han terminado en buenos términos. Desde romances fugaces hasta relaciones más duraderas, cada una de sus relaciones ha sido seguida de cerca por los medios y comentada hasta la saciedad por sus fans. La expectación es enorme, ¿verdad? Cada nuevo romance, cada ruptura, se convierte en noticia, alimentando un ciclo constante de interés y especulación. Analizaremos cada una de estas relaciones, desde la intensidad de los primeros flechazos, hasta los posibles motivos de las separaciones, incluyendo rumores de infidelidades, incompatibilidades y presiones mediáticas. Veremos cómo su vida amorosa, muchas veces, ha sido un reflejo de su propia personalidad, apasionada, intensa y a veces, un tanto impredecible. Pero no solo su vida amorosa ha sido objeto de debate. Can-Yaman también ha sido criticado por su comportamiento en algunas ocasiones. Se le ha acusado de arrogancia, de prepotencia y de tener un carácter difícil. Algunos medios han publicado supuestas indisciplinas en rodajes, y no faltan las anécdotas sobre su relación con otros actores y actrices. El drama está servido. Las acusaciones han abarcado desde supuestas exigencias desmedidas en el set, hasta comentarios considerados fuera de lugar en entrevistas. Analizaremos la veracidad de estas acusaciones, contrastando las fuentes y buscando testimonios que arrojen luz sobre su comportamiento. ¿Es Can-Yaman un divo inaccesible, o simplemente un profesional que sabe lo que quiere y se exige a sí mismo y a los demás? Investigaremos las posibles razones detrás de estas percepciones y cómo han impactado su imagen pública. Otro tema que ha generado mucha controversia son sus proyectos profesionales. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can-Yaman se aventuró a probar suerte en Italia. Firmó contratos con importantes productoras y protagonizó series como Viola come il mare. ¿Pero cómo le fue en Italia? ¿Logró repetir el éxito que tuvo en Turquía?
Pues bien, aquí también hay tela que cortar, porque la respuesta no es tan sencilla. Su llegada a Italia fue recibida con expectación, pero también con escepticismo. La barrera idiomática y cultural, sumada a las altas expectativas creadas por su fama internacional, generaron un ambiente de intensa observación. Analizaremos el desempeño de sus series italianas, la recepción de la crítica y las opiniones del público. Exploraremos las posibles diferencias en la forma de trabajar y producir en Italia en comparación con Turquía, y cómo esto pudo influir en su adaptación. ¿Logró Can Yaman conquistar el mercado italiano, o las dificultades fueron mayores de lo esperado? Aunque sus series en Italia tuvieron buena acogida por parte de la audiencia, también hubo críticas. Algunos medios cuestionaron su nivel de italiano, y se generó un debate sobre si realmente estaba a la altura de los papeles que interpretaba. Además, se especuló sobre posibles conflictos con otros actores y directores. En definitiva, su paso por Italia no fue un camino de rosas, y tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos y críticas. La exigencia del público italiano, conocido por su pasión y rigor, puso a prueba a Can Yaman. Las críticas sobre su pronunciación y su desempeño actoral generaron debates acalorados en redes sociales y medios de comunicación. Investigaremos la veracidad de estas críticas, analizando fragmentos de sus actuaciones y buscando opiniones de expertos. ¿Logró Can Yaman superar las barreras idiomáticas y culturales, o las críticas fueron justificadas? Analizaremos también los posibles conflictos que surgieron en el set, buscando testimonios y rumores que arrojen luz sobre las relaciones profesionales del actor en Italia. Y no podemos olvidar los escándalos. Can Yaman ha estado involucrado en algunos momentos polémicos que han generado mucho revuelo. Desde declaraciones controvertidas hasta situaciones con la prensa, el actor siempre ha sabido cómo generar titulares. Ha sido acusado de machismo, de homofobia y de otras actitudes que han generado el rechazo de una parte del público. Estos escándalos, muchas veces amplificados por las redes sociales, han afectado su imagen pública y han puesto a prueba su capacidad para lidiar con la presión mediática. Analizaremos cada uno de estos escándalos, explorando las declaraciones polémicas, las situaciones con la prensa y las reacciones del público. ¿Fueron malentendidos, declaraciones sacadas de contexto, o reflejan realmente la personalidad de Can Yaman? Investigaremos las posibles consecuencias de estos escándalos en su carrera y en su relación con sus fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo debemos interpretar las palabras y acciones de Can Yaman? ¿Es un hombre malinterpretado, un producto de la fama, o simplemente alguien que no sabe lidiar con la presión mediática? Pues bien, esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un personaje complejo, lleno de matices, y que su vida, tanto profesional como personal, ha estado marcada por la polémica. La complejidad del personaje de Can Yaman reside en la aparente contradicción entre su imagen pública, construida en gran parte por su trabajo en la pantalla, y las acciones y declaraciones que han generado controversia. Es un hombre con una personalidad fuerte y directa, que a veces es malinterpretado, o un personaje que ha sido afectado por el éxito y la fama. Analizaremos sus declaraciones, sus acciones y las reacciones del público, buscando diferentes perspectivas para llegar a una conclusión informada. ¿Es la polémica una estrategia para mantenerse vigente en el candelero mediático, o simplemente una consecuencia inevitable de su personalidad y su estilo de vida? Y ahora, vamos a hablar de los detalles explosivos que todos queremos saber. Rumores de relaciones secretas, encuentros prohibidos, declaraciones que incendiaron las redes sociales. Información filtrada, fotos comprometedoras, y todo tipo de situaciones que han mantenido en vilo a sus fans. ¿Están preparados para escuchar la verdad, o al menos, lo que se ha dicho y se ha rumoreado? En este apartado, nos adentraremos en el terreno de los rumores y las especulaciones, sin dejar de lado la verificación de la información. Analizaremos las supuestas relaciones secretas, los encuentros prohibidos y las declaraciones que han generado controversia. Investigaremos la veracidad de las fotos y vídeos comprometedoras, contrastando las fuentes y buscando diferentes perspectivas. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? ¿Cómo han afectado la imagen pública de Can Yaman? ¿Son simplemente chismes sin fundamento, o reflejan una realidad más compleja? Se ha especulado mucho sobre su relación con algunas de sus compañeras de reparto. Algunas fans afirman que hubo algo más que amistad en el set, mientras que otras lo niegan rotundamente.
Se han publicado fotos y vídeos que supuestamente demuestran una relación sentimental, pero la verdad, como siempre, es difícil de discernir. Lo cierto es que estas especulaciones han generado un gran interés y han alimentado la curiosidad del público. La química entre Can Yaman y sus compañeras de reparto ha sido tema de debate en numerosas ocasiones. Desde Demet Özdemir en Erken Cikus hasta otras actrices con las que ha compartido set, las especulaciones sobre posibles relaciones han alimentado la curiosidad del público y han generado un gran interés mediático. Analizaremos las fotos y vídeos que supuestamente demuestran una relación sentimental, buscando testimonios y declaraciones que aclaren la situación. ¿Fueron simples rumores alimentados por la expectación de los fans, o hubo algo más que amistad en el set? También se ha hablado mucho sobre su relación con la prensa. Can Yaman es conocido por ser un hombre que no se calla nada, y que no tiene reparos en expresar su opinión. Esto a veces le ha traído problemas con los medios de comunicación, que han criticado su comportamiento y han acusado de arrogancia. Pero, ¿es realmente arrogante o simplemente es un hombre que defiende sus ideas y sus valores? La relación de Can Yaman con la prensa ha sido, en ocasiones, tensa y conflictiva. Sus declaraciones directas y sin filtros, sumadas a su personalidad fuerte, le han ganado tanto admiradores como detractores. Analizaremos sus enfrentamientos con los medios de comunicación, buscando testimonios y declaraciones que aclaren la situación. ¿Es Can Yaman un hombre que defiende sus ideas y valores, o un personaje que no sabe lidiar con la presión mediática? ¿Cómo han afectado sus conflictos con la prensa su imagen pública y su carrera profesional? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Can Yaman es muy activo en Instagram, donde comparte fotos y vídeos con sus fans. Esto le permite mantener el contacto con su público, pero también lo expone a críticas y comentarios negativos. En las redes sociales, la opinión pública es muy volátil, y cualquier desliz puede generar una gran controversia. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la interacción entre Can Yaman y sus fans. Sin embargo, también han sido un escenario de controversias y críticas. Analizaremos su actividad en Instagram, sus publicaciones, sus comentarios y las reacciones de sus seguidores. ¿Cómo ha utilizado Can Yaman las redes sociales para construir su imagen pública y mantener el contacto con sus fans? ¿Cómo ha gestionado las críticas y los comentarios negativos? ¿Cómo ha afectado la opinión pública en las redes sociales a su carrera y a su vida personal? ¿Y qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Seguirá triunfando en el mundo del espectáculo? ¿Logrará mantener su popularidad? ¿Cómo afectarán los escándalos y las polémicas a su carrera? Pues bien, el futuro es incierto, pero una cosa es segura, Can Yaman seguirá dando mucho de qué hablar. Es un hombre que no deja indiferente a nadie, y que siempre estará en el centro de la atención mediática. El futuro de Can Yaman es incierto, pero su capacidad para generar interés y su talento actoral lo mantienen como una figura relevante en el mundo del espectáculo. Analizaremos sus proyectos futuros, sus posibles desafíos y las oportunidades que se le presentan. ¿Qué caminos tomará su carrera profesional? ¿Cómo logrará mantener su popularidad? ¿Cómo afectarán los escándalos y las polémicas a su futuro? ¿Logrará Can Yaman reinventarse y conquistar nuevos públicos? Con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre Can Yaman, la bomba que sacudió el medio. Hemos repasado su trayectoria, sus relaciones, sus escándalos y sus polémicas. Hemos desentrañado los secretos y los detalles explosivos que han marcado su vida. Hemos analizado su ascenso a la fama, sus relaciones sentimentales, sus escándalos y su relación con la prensa y las redes sociales. Hemos investigado los rumores y las especulaciones, buscando diferentes perspectivas y contrastando las fuentes. Hemos explorado su impacto en el mundo del espectáculo y su capacidad para generar interés. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Espero que este análisis exhaustivo les haya proporcionado una visión más completa de la vida y la carrera de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado del viaje y que se hayan mantenido entretenidos e informados. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Ha sido un placer compartir con ustedes mi análisis y mis reflexiones sobre este fascinante personaje. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre Can Yaman? ¿Creen que es un hombre malinterpretado, o que realmente tiene un carácter difícil? ¿Cuál es su serie o película favorita de Can Yaman? ¿Quieren que hable de algún otro tema en mis próximos vídeos?
Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Compartan sus teorías, sus preguntas y sus opiniones sobre Kanyaman en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leer sus comentarios y debatir sobre este fascinante personaje. Y no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo lo que hemos hablado hoy. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén siempre al día con las últimas noticias y análisis de sus celebridades favoritas. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.